Hola alumnos y alumnas, vamos a ver en esta clase cómo se calculan en vibraciones libres las rigideces equivalentes y también algunos ejercicios, algunos ejemplos para los amortiguadores y para encontrar su equivalente en distintas configuraciones. Vamos a seguir analizando sistemas mecánicos vibratorios de un solo grado de libertad. ¿Qué significa esto de un solo grado de libertad? Pues que hay solamente una masa o hay un solo cuerpo concentrado moviéndose y describiendo un movimiento oscilatorio. Tenemos una sola masa global en una condición en la que hay unas vibraciones que son causadas solamente por cambios en condiciones iniciales. Esto es que nosotros si inducimos un cambio en el resorte y lo elongamos y entonces lo dejamos libremente oscilar, esos son los cambios en condiciones iniciales. También podemos nosotros introducir una velocidad inicial, aunque es un poco más difícil de medir y de determinar en la práctica. Entonces vamos a ver cómo se comportan resortes que están interconectados entre sí en algunos sistemas particulares. Y vamos a encontrar simplificaciones de esto haciendo uso de conceptos como son las equivalencias. Equivalencias que van a ser configuraciones serie y configuraciones en paralelo. Un sistema mecánico vibratorio que resulta se analiza como un sistema de un solo grado de libertad con una sola masa, un solo resorte y un solo amortiguador para utilizar nuestra ecuación diferencial de movimiento que ya hemos analizado en clases anteriores y podemos hacer uso de la solución que encontramos usando la transformada de Laplace en su forma general. Vamos a ver que tenemos una ecuación diferencial de movimiento, como ya la hemos visto, tenemos la masa por la segunda derivada de la posición o por la aceleración, el amortiguamiento por la velocidad y la rigidez por el desplazamiento igualado a una fuerza. Para el caso de vibraciones libres, pues esta fuerza va a ser cero, pero podemos reutilizarla, como más adelante lo vamos a hacer para las vibraciones forzadas, la podemos reutilizar esta fórmula haciendo esta fuerza diferente de cero y además variante en el tiempo. Entonces nosotros podemos decir que tenemos una ecuación diferencial de movimiento equivalente en donde vamos a tener una masa equivalente, un amortiguador equivalente y un resorte equivalente. Y esto es lo que nosotros vamos a concentrarnos en buscar, cómo encontramos esa equivalencia que nos permita simplificar nuestra ecuación diferencial de movimiento en una global. La masa equivalente pues va a ser toda la masa que está involucrada en el sistema. Por ahora no vamos a meternos mucho en esto, vamos a considerar que la masa equivalente pues es la que tenemos ya en nuestro único grado de libertad. Entonces vamos a ver nosotros como por ejemplo, un primer ejemplo, este sistemita, en donde tenemos una masa pero tenemos dos resortes, un solo amortiguador y tenemos nuestro desplazamiento. ¿Cómo vamos a encontrar la rigidez equivalente? Pues lo hacemos analizando el sistema. Nosotros vamos a analizar la suma de fuerzas para poder encontrar cuál es esa equivalencia en los resortes. Hacemos una suma de fuerzas en X, este es nuestro eje X, pero bien podría ser el Y, pero lo tomamos por convención como el X porque es nuestra función de movimiento. Entonces hacemos una suma de fuerzas y tenemos que está involucrada la masa por la aceleración en esta dirección X y las fuerzas que va a tener cada uno de los resortes como reacción al movimiento de la masa por la aceleración. Entonces, si nosotros hacemos la equivalencia entre fuerza al expresarla por la constante de rigidez resorte y por el desplazamiento que tiene cada uno de ellos, nos vamos a dar cuenta que estos dos desplazamientos, x1 es igual a x2, aquí debe decir 2, entonces vamos a ver que es el mismo desplazamiento al que están los dos resortes sujetos y eso nos permite despejar de aquí x, que es igual a x1 y es igual a x2, y podemos ver que entonces la rigidez equivalente es la suma de ambas rigideces. Así tenemos que esta configuración se llama resortes en paralelo y simplemente nosotros vamos a sumar las dos constantes del resorte
que tenemos por individual, por separado, para poder obtener nuestra rigidez equivalente. Entonces nosotros podemos hacer uso sin problemas de nuestra solución que ya tenemos al sustituir esa rigidez equivalente, que es la suma de ambos resortes, y podemos usar nuestra fórmula con la solución general que encontramos. Y así ya tenemos nuestra rigidez equivalente y nuestra ecuación diferencial de movimiento equivalente, cuya solución es la función de movimiento para un sistema que tiene resortes en configuración paralela. Entonces, ¿qué pasa con la frecuencia natural y el periodo? Pues simplemente podemos también hacer uso de nuestras fórmulas donde la frecuencia natural sub D es la frecuencia natural amortiguada. Esto porque existe un amortiguador, existe una constante que indica que hay una disipación de energía en el sistema. Esto siempre va a existir, en la práctica esto no existe porque si no existiera tendríamos entonces la máquina de movimiento perpetuo y en vibraciones pues aún no se ha encontrado. Entonces vamos a ver que siempre va a haber un elemento disipativo, aún en nuestro juguete, nuestro payasito de juguete que hemos visto, pues siempre el aire hace que disminuya las oscilaciones y que decaigan y que en algún momento se detengan. Entonces por eso tenemos una frecuencia amortiguada, que si este amortiguamiento es muy pequeño, pues este número tiende a 0 y esta frecuencia amortiguada tiende a ser la raíz de la constante de rigidez entre la masa. Si nosotros la queremos pasar a hertz o a ciclos por segundo, porque esto es en radianes, nosotros simplemente dividimos entre 2pi, porque 2pi radianes es igual a 1 hertz, y entonces ya podemos calcular nuestra frecuencia natural amortiguada equivalente en hertz o siglos por segundo. Tenemos el periodo, cuánto tarda nuestro sistema en hacer una oscilación completa, pues simplemente es el inverso de esa frecuencia en hertz. Ya cuando hablamos de tiempo, pues ya la utilizamos en hertz. Y ya vemos aquí que, como les decía arriba, que si no tenemos amortiguamiento, pues queda simplemente la raíz de la constante de rigidez equivalente entre la masa. Pasada a hertz, 1 entre 2pi. ¿Qué pasa ahora si nosotros tenemos otra configuración? Una configuración en la cual no tenemos la misma elongación o el mismo desplazamiento para los resortes. ¿Por qué sucede esto? Porque quizás un resorte es más duro que el otro. Si fueran igual de rígidos, si fueran igual de duros, como se dice coloquialmente, entonces tendríamos un desplazamiento similar o igual, pero no siempre sucede eso. Entonces si cada uno es diferente de K2, entonces existen dos elongaciones o cada resorte se estira diferente para poder hacer una compensación de la masa por la aceleración, porque este sistema se está moviendo. Entonces, ¿cuál es la ecuación diferencial de movimiento equivalente y cuál es la rigidez equivalente? Pues hacemos otra vez un análisis de fuerzas, hacemos sumas de fuerzas, pero ahora hacemos uso de la condición en la que los dos desplazamientos son diferentes, pero sumados forman un desplazamiento global. Utilizando ese desplazamiento global X, entonces nosotros vamos a poder escribir que nuestra fuerza que los dos resortes tienen que ejercer para poder compensar a la masa por la aceleración en el movimiento oscilatorio de esta masa, pues es precisamente el producto de la constante del resorte por cada uno de los elongaciones diferentes. Entonces aquí hacemos una sustitución, la elongación de un resorte o la elongación global del resorte equivalente que tenemos es la fuerza que tenemos que tienen los resortes que ejercer para compensar el movimiento de la masa entre esa rigidez equivalente que buscamos. Vamos entonces a ver que nuestra rigidez equivalente, su inverso, es igual a la suma de los inversos de cada una de las constantes de resorte. Y a esto se le llama resortes en serie. Entonces podemos utilizar esta fórmula de equivalencia para cuando tengamos resortes conectados en esa configuración. Simplemente sustituimos en nuestra solución general y podemos hacer uso de nuestra K equivalente. Finalmente hacemos el análisis, igual que en el caso anterior, para la frecuencia natural y el periodo de oscilación tanto en radianes como en hertz. Esto es lo mismo que lo hicimos en el caso anterior.
Vamos a ver ahora otra configuración diferente. Ahora no es tan evidente que se encuentren en serie o en paralelo. Y vamos a ver cuál es la simplificación de este sistema. Los resortes ya no están ni en el mismo plano, ni tampoco están colocados uno detrás de otro. Vamos a ver qué configuración tenemos aquí. Pues esta configuración que tenemos es una configuración en paralelo. ¿Por qué resulta esto? Porque cuando este resorte se elonga, este se comprime, y entonces, ¿cuánto se va a comprimir? Pues exactamente la misma cantidad de desplazamiento. Entonces, por eso, si tienen el mismo desplazamiento, decimos que los resortes están en paralelo. Y al estar en paralelo, podemos aplicar nuestra fórmula anterior, en donde simplemente los sumábamos. Esta es una observación. Para estos sistemas, a pesar de que no se ve evidente su configuración, pues están en paralelo porque tienen el mismo desplazamiento y podemos hacer uso de la simplificación para los resortes equivalentes justamente en paralelo. Nada más lo sumamos y entonces podemos sustituir en nuestra fórmula general para oscilaciones libres. Lo mismo tenemos para la frecuencia y el periodo, las frecuencias naturales amortiguadas y el periodo. Entonces ahora vamos a ver los amortiguadores equivalentes, una simplificación para ellos. No vamos a hacer el desarrollo como en el caso de los resortes, simplemente vamos a escribir cuáles son esas configuraciones. Cuando los tenemos al mismo desplazamiento, los tenemos en paralelo y los sumamos. Nuestro amortiguador equivalente va a ser la suma de ambos constantes de amortiguamiento. Y podemos utilizar nuestra fórmula general, y aquí utilizamos nuestro amortiguamiento equivalente para encontrar la frecuencia natural amortiguada, tanto en radianes como en hertz. Y aquí también tenemos nuestra configuración serie, igual hacemos uso de la fórmula, es la misma que para los resortes, pero ahora la utilizamos para los amortiguadores. Lo mismo pasa con nuestras frecuencias, hacemos otra vez el análisis, nada más para dejarlo en claro, que vamos a utilizar nuestro amortiguamiento equivalente. Lo mismo pasa igual que en el caso anterior, aquí no se ve evidente qué configuración tenemos, si tenemos una configuración serie o tenemos una configuración paralelo, pero como se está desplazando el centro de masa, la misma cantidad hacia arriba es lo mismo que este amortiguador de abajo sufre la deformación, y entonces por eso están en paralelo y podemos utilizar nuestra fórmula para los amortiguadores en paralelo. Y la utilizamos para encontrar nuestra frecuencia natural amortiguada. Ponemos aquí en general, podemos generalizar si tenemos muchos resortes en paralelo o en serie. Para el caso de los resortes en serie, tomamos que el recíproco o el inverso de la rigidez equivalente es la suma de los recíprocos o inversos. Hacemos la suma de los inversos, sacamos su inverso y ya tenemos el resorte equivalente. Lo mismo pasa para los amortiguadores, sumamos los inversos y dividimos 1 entre esa suma que nos dio y ya tenemos el amortiguador equivalente. Para los sistemas en paralelo, para los resortes y amortiguadores en paralelo es mucho más simple, solamente se suman todos los valores de las constantes. Vamos a ver otro tipo de elementos más interesantes en ingeniería, como son las vigas. Las vigas son elementos básicos, pero no por ser básicos son simples, tienen una complejidad bastante elevada. El modelar estos sistemas no es tan simple como poner una constante del resorte, una masa o un amortiguador, sino que lleva ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. ¿Por qué sucede esto? Porque aparte de la variable de tiempo que describe la ecuación de movimiento, cuál es la posición del centro de masa en respecto del tiempo, también nosotros vamos a tener que existen diferentes amplitudes, diferentes magnitudes de esa función de movimiento, pero respecto de la coordenada espacial o respecto de la longitud de la viga. Entonces, por eso son ecuaciones diferenciales parciales, porque hay dos variables, tiempo y posición a lo largo de la viga. Entonces, de cualquier forma, podemos nosotros hacer aproximaciones para estos sistemas haciendo uso de simplificaciones. Vamos a tener diferencia con la realidad, pero va a ser suficientemente baja como para que nuestro análisis sea aceptable en un diseño, un análisis de ingeniería.
Vamos a ver dos casos particulares para ver las vigas, cómo están configuradas como sistemas mecánicos vibratorios. Tenemos una viga en voladizo, tenemos una viga de longitud L hasta el centro de masa, de una masa que está adherida a la viga, de una forma firme, de una manera que no hay juego entre ellas, lo que se conoce como backlash. Backlash es ese movimiento que hay entre una pieza y otra, ese golpeteo que se conoce de forma coloquial. Aquí no existe, vamos a considerar que está perfectamente soldada o que es más, es del mismo material. A la viga esta masa de m kilogramos y nuestra función de movimiento por convención la ponemos hacia abajo. También pudiéramos ponerla hacia arriba. Eso no importa, lo que nos interesa es respecto de el punto de equilibrio, el movimiento de este centro de masa. Lo que vamos a ver es que podemos expresar este sistema, tenemos una masa y la viga que se va a comportar como un resorte. Todo lo hemos visto, todos hemos visto un trampolín, pues ese trampolín entonces puede modelarse como este sistema de un solo grado de libertad, donde tenemos una masa equivalente, una constante de resorte equivalente y un amortiguador. Este amortiguador no es tan sencillo de determinar, se determina precisamente con técnicas experimentales, que vamos a ver un poco más adelante, con un poco de detalle, no nos vamos a meter mucho en ello, pero de manera experimental se determina este amortiguador, que se conoce también como amortiguador o amortiguamiento estructural, del tipo estructural. Hay varias definiciones, histeréticos. Hay muchos tipos de amortiguamiento cuando tenemos sistemas como las vigas. Esto tiene que ver con el material y también igual con la fricción del viento. Pero nosotros lo vamos a expresar como una constante de amortiguamiento sencilla y vamos a ver que entonces va a existir una rigidez equivalente de la viga que está dada por esta fórmula. 3 veces el módulo de elasticidad del material con el que está fabricada la viga, acrílico, aluminio, acero inoxidable, acero alto carbono, va a tener su módulo de elasticidad, un momento de inercia, que es para esta viga, por ejemplo, para esta sección transversal que es del tipo rectángulo, vamos a ver que es esta base por la altura al cubo sobre 2. Sobre 12. Esto va a estar dado en metros, por supuesto. Estos son metros a la cuarta. Si tenemos metros a la cuarta, en este momento de inercia, entre metros al cubo, quedan metros normales. Y entonces vamos a tener newtons por metro en esta constante de rigidez equivalente porque el módulo de elasticidad también está dado en newtons sobre metro cuadrado. Entonces así vamos a tener esta K equivalente o este resorte equivalente para este sistema, que es un sistema complicado porque es una viga, lo podemos simplificar en uno más manejable y conocido por nosotros. Un poco de error vamos a tener más error conforme más pequeña sea esta masa respecto de la masa de la viga y algunos otros detalles, pero podemos hacer esta simplificación cuando sea necesario analizar un sistema complejo en términos de uno lineal y más simple que ya conocemos. Aquí tenemos otra configuración, tenemos doble apoyo simple, tenemos un apoyo en cada extremo, tenemos una masa y una función de movimiento y una longitud. Pues en este caso la rigidez se calcula de manera similar, pero si acá teníamos un 3, aquí tenemos un 48. Esta situación es lógica porque tenemos doble apoyo, no está en voladizo, entonces se hace más rígida nuestra viga y esto se parece a una suspensión o una muelle de automóvil, por ejemplo. Se puede llegar a simplificar en algunos casos de análisis de las suspensiones, se puede llegar a simplificar a tener un resorte, la masa del vehículo, por ejemplo, y lo rígido de las traves, de las vigas, de los muelles de algunos camiones de carga. Entonces este sistema, que también es complejo, lo podemos simplificar en uno de un solo grado de libertad con un resorte equivalente. Otra vez el amortiguamiento estructural. En los problemas, si llegamos a hacer algún ejercicio, pues yo se los voy a proporcionar porque se sacan de manera experimental. Ya en la práctica, si ustedes tienen algo, por ejemplo, algo por el estilo, pues vamos a ver con la geometría de la viga, la masa que le pongamos, vamos a tener que obtener este amortiguamiento estructural pues de forma experimental. Pero es un poquito más avanzado.
Por el momento, pues ustedes pueden ver cómo se simplifica a una de estas configuraciones. Muchas gracias por su amplificación. Vamos a ver en otra clase algunos ejemplos de cómo se aplican estas simplificaciones a los sistemas mecánicos vibratorios.